de nosotros la pasión, porque nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede hablar ni decir lo que no tiene la autoridad moral para decirlo. Sí, es como en la iglesia, a veces los papás me dicen, ¿por qué te hacen caso a ti? ¿Por qué? Porque el día que yo los pongo a barrer, yo me pongo a barrer y cuando llega una parte de barrera, me ayudan a barrer. Entonces dicen, este vato ya está barriendo, ya nos está poniendo el ejemplo. Entonces de esa manera para ellos es más fácil y más sencillo. Me dice un hermano, oye, ¿por qué a ti te hace caso? Le digo, es que yo me siento con él y él me dice, yo quiero llegar a jugar al Real Madrid, ¿tú crees? Y le pega bien feo a la pelota. Sí, mijo, tú puedes llegar a quitarle el puesto a Messi, ¿no? Los escuchas. Pues no, como si quién es. Sí. Los escuchas y aquí estamos, mijo, para lo que ocupes o lo que sea. Entonces el morro necesita ser escuchado. Pues. ¿Por qué? Porque siempre, está loco, ponte a estudiar. Que sí es cierto. Sí, a puro regaño lo traemos. A puro regaño, pues no. Bueno, pues creo que da mucho, ¿no? De lo que estamos hablando y esperemos que los chavos puedan aprovechar cada uno de estos consejos, ¿no? De lo que pueden llegar a lograr, de lo que pueden llegar a hacer, que ministerios como los que ahorita representamos, hay muchos que se están dedicando precisamente a eso, a que la juventud de hoy en día pueda servir a Dios, pueda hacer algo en sus iglesias, puedan despertar, puedan ver que realmente lo pueden hacer. Y creo que sentando estas bases, comprendiéndolas, entendiéndolas, a nosotros, los que estamos ahorita aquí, los que están detrás de cámara, los que están en los ministerios, nos corresponde eso, seguir siendo ejemplo. Seguir siendo ejemplo. Sí. ¿No? Seguir siendo ejemplo para que podamos nosotros decir, bueno, pues ahí está, que podamos dejar el legado a los que vienen detrás de nosotros. Ahora sí que mantener la llama encendida, ¿no? Dice la Biblia, cuando Dios le promete hijo a Abraham y le dice que le haga, ¿en qué conoceré que vas a hacer esto? No, pues Abraham rápido toma y dice, ya me dijiste, a ver, vamos a amarrar esto, ¿no? Vamos a sellar esto, ¿cómo sé que vas a hacer? O sea, pídeme lo que quieras y ahorita para amarrar el milagro que vas a hacer, ¿no? Ya le dice que haga un sacrificio y todo. Dice, y en la noche, algo que eso toca mi corazón, dice, en la noche se oscurecido, dice, solamente se miraba una llama ardiente alrededor del sacrificio. Y eso siempre me ha tocado mi corazón porque creo que por más oscura que esté la situación, debemos de mantener nuestra llama ardiendo en todo tiempo, porque hay gente que nos necesita, ¿no? Una vez les pregunté a los chamacos, ¿a ti qué te motiva? No, a mí me motiva que me lleven a las nieves, no, a mí me motiva que mi papá me apoye en el fútbol, a mí Y le dijo un muchachito, ¿y a ti qué te motiva? Me dijo, tú. Y eso, antes de emocionarme o me dio mucho temor, dije, o sea, nos están viendo. Somos una carta abierta. Sí, somos una carta abierta y de alguna manera ellos nos ven como representantes de ellos también, ¿no? Y como que yo me imagino, digo, que yo me llegara a ir, o sea, ¿cuánto afectaría y a cuántos afectaría? Pero si yo me esfuerzo para Dios, si yo alcanzo a llegar a hacer muchas cosas en Dios, que para mí ellos tienen que llegar de mis hombros para arriba, mucho más alto, que es lo que anhelo que pase. Entonces, entre más alto yo llegue, le estoy dando una plataforma mayor para que ellos lleguen mucho más. Entonces, yo creo que lo que nos queda es mantener nuestra antorcha encendida en todo tiempo. ¿Para qué? Para que aquellos que se acercan a nosotros, que se les está pagando, que se incendien, ¿no? Con ese mismo. Y creo que ese va a ser nuestro motor, ¿no? Saber que los chavos tenemos esa misión. Irán, últimos consejos que le puedas decir a los chavos que están siguiendo pues estas plataformas donde nos puedan encontrar en las redes sociales. Pues, ¿qué le puedes decir? Yo lo que te puedo decir es que en lo que te llaman a servir, tú sirve en lo que sabes hacer. Sé ejemplo en lo que sabes hacer, da buen testimonio. Y los resultados o el llamado vendrá después. Si estás estudiando, ponte a estudiar. Si estás trabajando, sé el mejor trabajando. Si te piden hacer algo en la iglesia, da la milla extra. Y dando la milla extra, créeme que llamarás la atención. Lo que te digo es que sirve. Sigue sirviendo en lo que sea. Dile al Sammy que le vas a lavar su carro. Dile a Cristian que también. Dile aquí a Iván que también, y conforme vayas sirviendo,
Dios va a ir viendo esas ganas, pero pues si estás ahí en el teléfono todo el día, pues yo creo que, que no llamará la atención, ¿no? Y lo otro es el cómo empezamos. Prácticamente yo empecé así. Yo pedía las llaves de la iglesia y les decía, préstenme las llaves porque voy a ir a hacer el aseo. Y me iba a hacer el aseo porque había una señora que le pagaban 200 pesos, o una hermana, ¿no? Más bien de la iglesia, que le pagaban 200 o 300 pesos por semana para ir a hacer el aseo. Y había días que no podía, que su hijo se enfermó, lo que pase, lo que sea. Entonces yo empecé a pedir las llaves para ir a la iglesia. Empecé a limpiar el piso, miré que había chicles pegados, los limpiaba con un trapo para que se quitara. Y ya después empecé a limpiar las sillas. Dije, bueno, ya limpié la loseta, ahora voy a limpiar las sillas. Y me agarraba limpiando las sillas. Después que limpiaba las sillas, miraba bien sucios los instrumentos, ¿no? Cara, decía estos músicos, dije yo. Y empezaba a limpiar las sillas, agarraba la batería y la desarmaba toda y la empezaba a limpiar una por una. Así empecé, hasta que después, cuando llegaba a la iglesia, agarraba mi trapeador y ya sabía, yo empezaba a orar en la iglesia. Empezaba a orar y me di cuenta que ahí estaba la unción, porque conforme más limpiaba, más lloraba. Y luego después entraba, agarraba las sillas y limpiaba el trapo con las sillas y empezaba a decir, Dios, cada persona que se siente aquí, bendícela. Si tiene un problema, tócala. Si viene con necesidad, ayúdala. Y yo empecé a orar por las sillas. Y eso a mí me empezó a motivar y a aumentar mi fe. No sabía que lo que estaba haciendo estaba bendiciendo a alguien o llamándolo, profetizándole a quien se iba a sentar ahí. Y cuando limpiaban los instrumentos, lo mismo decía ahí, estos músicos no limpiaron, pero Dios, cada vez que este morro agarre la guitarra, agarre el bajo, agarre la batería, que tú ministres. Y así empecé yo limpiando las sillas. Lo que más me dolía, o lo que más me bendecía, más bien, perdón, era limpiar los baños. Cuando iba a los baños decía, Dios, también Dios, ayúdalos a comer sanamente. Qué bendición. Que se avientan los hermanos. Y qué bendición, ¿no? Ok. Wow. Creo que todos tuvimos un inicio, ¿no? Entre las bancas, en la iglesia, el servir. Y creo que ahí nos vamos apasionando. A mí, en la manera en que fui iniciando, está imaginando, ¿no? Que estás ahí. Tranquilo, ¿no? Fue precisamente eso. A mí me encantaba cuando estaban construyendo la iglesia, me encantaba estar ahí, estar ayudando, estar trabajando. Cuando se hacían los eventos, los aniversarios, me acuerdo que tempranitos estaba aniversario y convención, me acuerdo que era estar el ahí, el presente, el sirviendo. Y siempre me jalaban para todos lados porque veían que era el que más me gustaba. Ahora lo comprendo, ¿no? Pues era el que más me gustaba trabajar, estar ahí metido y siempre estar al pendiente de las cosas que se hacían, fueran campañas, sacar los instrumentos, armar las tarimas, poner las sillas, meterlas, subirlas, estar ahí en todo tiempo. Y eso fue lo que me fue a mí llamando, jalando y apasionando para servir a Dios. El estar ahí clavado, estar al pendiente de todo lo que se hacía en la iglesia, ya sea en la construcción, ya sea en el evangelizando, estar ahí, el trabajando. Recuerdo que cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, literalmente estaba yo dentro de una banca. Lo único que le pedí al Señor, Señor, si eres tú el que estás ahorita tocando mi vida. Yo estaba en un mar de lágrimas sintiendo algo hermoso, algo que nunca había sentido. Tendría yo entre unos 13 a 15 años más o menos. Digo, Señor, así literalmente estaba yo sollozando. Digo, Señor, ven y toca mi vida, o que alguien venga y llore por mí. Va una persona, uno de los jóvenes ya mayores, va y empieza a ministrar mi vida, y eso fue para mí algo extraordinario. Recibir el Espíritu Santo en mi adolescencia, básicamente, porque en mi juventud, y puedo recordar todos esos momentos cuando me apasionaba el cargar una silla, el cargar un instrumento, el estar al pendiente de todas las cosas, ciertamente del aseo, ciertamente de muchísimas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Y así fue como me fui apasionando por servir a Dios. El servir, el hacer las cosas, yo lo hago, ¿sabes qué? Sí, al estar al pendiente. Y desgraciadamente y con tristeza veo que hoy en día
los chavos no tienen eso, pero ¿qué es lo que queremos transmitirlo? ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer, yo lo estoy haciendo. Y cuando los chavos lo vean, ¿sabes qué? Yo también puedo. Y es transmitirle eso. Sí. Como empezamos nosotros, el hacerlo o el servir, el trabajar, vaya, Sí, en la porque obra de Dios. el de repente de Dios llega cuando obedecemos. Dios le dijo a los apóstoles, le dijo, hey, esperen la promesa. Entonces, en lo que ellos estaban esperando la promesa, ellos obedecieron una orden que Dios les había dado. Y es lo mismo en todos lados. Dios llega, el Espíritu Santo llega en lo que obedecemos. Por mientras, hay que hacer lo que Dios nos dijo. O sea, trabajar. Exacto. Pues, de hecho, mi historia con Dios empieza así, ¿no? De la misma manera casi que compartía nuestro hermano Lomelí. Me acuerdo que estábamos en un servicio de jóvenes. Yo había aceptado a Cristo, pero todavía no había tomado esa decisión, ¿no? Al 100%. Sí. Y me acuerdo que estábamos limpiando la iglesia y me dice el líder de jóvenes en ese tiempo, que ahora es pastor, ¿no? Es mi primo, mi mejor amigo. Me dice, oye hermano, me dice, ayúdame a barrer. Y yo miré que todos estaban platicando y yo con la escoba y empecé a barrer. Y me empezó a dar un coraje. Dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí en la iglesia barriendo? Todavía no tenía revelado ese punto, ¿no? Digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar barriendo aquí en la iglesia? Pudiendo estar en mi casa, ¿no? Viendo un partido de fútbol o lo que sea. Y cuando empecé a barrer con ese coraje, como que de repente mi interior, como que me desperté. Ahí está la Y unción. dije yo, ¿para quién lo hago? ¿Lo hago para este brother o lo hago para Dios? Y yo no conocía mucho de Dios, tenía escasas 2-3 semanas, ¿no? Yendo a la iglesia. Y en ese momento cambió toda mi mentalidad. Y dije, no manches, lo estoy haciendo para Dios. Y si me ve este brother, porque para mí me calaba que él fuera, pues es un año menor que yo, pero que él me mandara, yo decía, o sea, yo no tengo esa necesidad. Pero cuando cambió eso, y como decía mi hermano Lomení, después, las primeras veces que Dios me habló y que Dios me tocó, era barriendo. Yo me acuerdo que me ponía a barrer y a llorar ahí como loco, ¿no? Con el moco a todo lo que daba. Y después me gustaba porque yo sabía que le he dicho a la iglesia, ahí está mi Ahí es misión, donde está. porque yo barría porque era algo que nadie. De hecho, en la iglesia cuando damos a quien le toca el aseo, a familia González, y yo siempre le grito, ¡qué envidia! O sea, como dando que a la gente no le gusta, pero que es un honor hacerlo, ¿no? Que a veces te mandan a limpiar el baño y no sabes que ahí te estás doblegando, te estás en la obediencia y al final de cuentas tu humildad, ¿no? También tiene que salir a relucir. Y pues de esa manera empecé yo a servirle a Dios y ya de ahí para adelante lo demás fue más sencillo, ¿no? En cierta manera, porque ya yo veía que entre más quería servirle, más las puertas se iban abriendo.